Quiero utilizar este medio para hacerles llegar una decisión que hemos tomado aquí en el grupo de liderazgo sobre cómo poner en práctica nuestra fe. Así que de favor les pido que escuchen esto porque es algo que tiene que ver con cada uno de nosotros. Pero primero déjenme compartirles algo que me sucedió en mis inicios como cristiano. Resulta que hace 25 años, cuando andábamos perdidos por el mundo, llegó un misionero gringo a compartirnos del Evangelio. Doy gracias a Dios por su vida, porque se tomó el tiempo para hablarnos de Cristo y comenzamos a estudiar la Biblia y pues Dios nos hizo ver nuestra necesidad que teníamos de un Salvador y aceptamos a Cristo en 1995 y así comenzó nuestra carrera en la vida cristiana. Y estábamos estudiando muy a gusto la Biblia y todo, y cuando nos comentaron de que había que congregarse en la iglesia y todo, pues eso ya no me gustó mucho, porque pensé, si media hora no la soporto en una misa que dura 30 minutos, en 2 horas me voy a volver loco. Y además acostumbraba a ir a misa yo solamente cuando había 15 años o bodas, y eso porque si no te ven en la misa, luego no te atienden bien en la fiesta. Así que no me pareció nada bien la idea esa de ir a congregarse, y mandé a mi esposa Leti por delante y dije, ve tú. Yo puse de pretexto el trabajo. Cuando ella regresó me dijo, esto es otra cosa, dice, tienes que ir y probar y ver que es muy diferente. Y así fue. Al siguiente domingo fui yo y la verdad, wow, te dan la bienvenida, y con los cantos me sentí a volar con tan bellos cantos cristianos que entonaban. Pero cuando vino la predicación, oh, qué cosa. Comenzaron a predicar sobre lo que es la ofrenda, el por qué debemos dar, y era mi primera vez que yo asistí a una iglesia y dije, ya sé de qué se trata esto. Se trata de sacarnos dinero, ¿no? Y con el tiempo, pues empecé yo a estudiar. Después me dieron la oportunidad de predicar, y un día, no lo van a creer, pero me tocó predicar justamente sobre la ofrenda, y utilicé esta anécdota que me pasó a mí sobre lo que me pasó a mí cuando fui por primera vez a la iglesia y predicaron sobre la ofrenda, ¿sí? Y cómo mi inmadurez no me permitió entender en qué consistía la ofrenda, qué significaba. Y hablar sobre la ofrenda no es uno de mis temas favoritos, y yo creo que de muchos pastores, ¿no? Porque siempre hay alguien inmaduro que no comprende la importancia de la ofrenda y entendemos otra cosa que no es. Pero maduros o no maduros, muchas veces desconocemos lo que la Biblia enseña al respecto. Y justamente quiero compartir con ustedes pues lo que la Biblia enseña sobre este tema. Y realmente se predica poco sobre esto porque pues las iglesias como que no les gusta enseñar sobre este tema. Quizá hay temor, sobre todo porque como la mayoría de nosotros venimos de un trasfondo católico donde, pues triste es decirlo, pero todo es negocio. Desde que naces hasta que mueres, ahí en la iglesia católica todo es negocio. Cualquier cosa que requieras te cuesta. Y después nos convertimos a la gracia y wow, esto es otra cosa. Pero después te enteras que aquí también hay que dar, y tú dices, ¿cómo no la mueles? ¿Cómo que aquí también hay que dar? ¿Sí? Y esto lo comentamos porque pues hay muchas iglesias que enseñan que hay que dar dinero para recibir perdón de pecados, ¿no? Y con estas enseñanzas es lógico que tienen mucho dinero. Pero ¿realmente enseña esto la Biblia, de que dando dinero se perdonan los pecados? Eso es una total blasfemia que la Biblia no enseña. Pero la Biblia sí enseña que debemos dar dinero para la obra de Dios, pero nunca que con eso se perdonen los pecados. Vamos a ver por qué. Hay varias razones que la Biblia nos da para ofrendar. Primeramente les voy a invitar a que abran sus Biblias en Salmo 24:1, y ahorita les voy a explicar por qué, a dónde voy con todo esto. Chequen en sus Biblias el Salmo 24. Dice así el Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por lo que vemos, la primera razón por la que debemos ofrendar es porque todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Todo lo que hay en la tierra misma le pertenece a Dios.
Segunda razón por la que debemos de ofrendar es porque Dios da la habilidad para hacer el dinero. Esa habilidad para hacer dinero o ganar el dinero no viene de nosotros, es Dios quien nos da esa habilidad para hacer el dinero. Y nosotros simplemente damos de lo que Él nos dio primero. Vamos a checar por favor Primera de Crónicas 29, 12 al 14. Aquí vemos cuando el rey David está haciendo la colecta para la construcción del templo. Y checan lo que dice versículo 12 al 14. Fíjense, mucho ojo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, Dios es quien da la habilidad para hacer el dinero. Tercera razón por la que debemos de ofrendar, porque la Biblia dice claramente, porque los que predican el Evangelio deben de vivir del Evangelio. Vamos a checar por favor lo que dice 1 Corintios 9, del 11 al 14. Dice así la palabra: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿O no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pues estamos viendo, ya llevamos 3 razones por las cuales debemos de ofrendar. Razones que están claramente especificadas en la Biblia. Y hay otra cuarta razón por la que debemos de ofrendar, porque siempre será, es y ha sido una bendición el dar. Vamos a checar por favor lo que dice Hechos 20:35. Hechos 20:35, escribe el doctor Lucas: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe de ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y seguramente que podríamos encontrar más razones que están en la Biblia, pero bástenos ahorita con eso. 5 razones poderosas para ofrendar. Seguro que si seguimos escarbando encontramos más. Entonces, hermanos, ¿por qué yo pregunto si Dios manda claramente en la Biblia que debemos de ofrendar y que no es para nada para perdonar pecados, nada que ver? ¿Por qué no ofrendamos como Dios manda? ¿Cuál piensan ustedes que sea la clásica excusa para no ofrendar? Como dijera el salmista: no tengo dinero ni nada que dar. Pero la Biblia nos demuestra lo contrario, exactamente lo contrario nos demuestra la Biblia. Y en la Biblia nos podemos dar cuenta que no del que tiene, sino el que quiere. Y muchas veces sucede que el que más da es el que menos tiene, como los macedonios, que no eran capitalistas ni hacendados ni nada por el estilo. A Pablo siempre se le recomendaron a los apóstoles que se acordara de los pobres, cosa que Pablo siempre trató de cumplir al pie de la letra. Y quiero que veamos el caso de una iglesia, ¿sí?, que estaba, podríamos decir, económicamente mal, la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Estaban pasando por una situación difícil, totalmente difícil. Pero había otras iglesias que no estaban en la misma situación, por ejemplo la iglesia de Acaya, que ahí sí había dinero, ¿sí? Pero había otra iglesia que no, en la cual no había dinero, que eran las iglesias de Macedonia. Entonces Pablo comenzó a hacer una colecta, a recolectar una ofrenda para entregarle a los hermanos pobres de Jerusalén. Y las iglesias de Acaya, o sea, Corinto, dijo que sí, pero ya tenía un año y no más nada, nomás habían dicho que sí, pero no ofrendaba nada, ¿sí? Por otro lado había una iglesia, las iglesias de Macedonia, donde no hay evidencia de que Pablo pidiera la ayuda de los macedonios, porque conocía perfectamente su situación, sabían que estaban extremadamente pobres, ¿sí? Pero estos hermanos se enteraron de que Pablo estaba haciendo una ofrenda, y vean lo que ellos dijeron al enterarse de esto, ¿sí? Y Pablo nos lo narra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, del 1 al 5.
Así que les invito a que abran sus Biblias también nuevamente ahí en 2 de Corintios 8, 1 al 5. Y dice así la palabra: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad. Entonces de este pasaje podemos desprender 3 preguntas. Primeramente, ¿cuánto dieron los macedonios? Segundo, ¿cómo dieron los macedonios? ¿Sí? Y la tercera es, ¿por qué dieron los macedonios? Vamos a intentar contestar estas preguntas con este corto pasaje. ¿Sí? Los macedonios, ¿cuánto dieron los macedonios? Si leemos nuevamente el versículo 1 y 2, vamos a ver lo que nuevamente. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Cuánto pudieron haber dado los macedonios? Si eran una gente muy pobre, una iglesia que estaba pasando condiciones paupérrimas, ¿sí? Podríamos decir que dieron poco, numéricamente fue poco, porque no tenían mucho. Y al mismo tiempo dieron mucho porque dieron más allá de sus fuerzas, ¿sí? Entonces, esto nos demuestra una cosa. Podemos extraer un principio, que la verdadera medida de nuestra generosidad no es proporcional a lo que damos, sino inversamente proporcional a lo que retenemos. ¿Qué quiere decir esto? Alguien pudo haber ganado 20,000 pesos y ofrendó 100 pesos. Otro pudo haber ganado 120 pesos y dio 60 pesos. ¿Quién de los dos dio más? Numéricamente hablando, el que da 100 dio más, ¿sí? Pero desde el punto de vista de Dios, el que dio más fue el que dio 60 pesos, ¿sí? Porque dio más allá de sus fuerzas, pues, confiando como un acto de fe, ¿sí? Entonces, repito, la verdadera medida de nuestra generosidad no es proporcional a lo que damos, sino inversamente proporcional a lo que retenemos. ¿Cuánto debemos de ofrendar? Bueno, por ahí algunos dicen que el diezmo, cosa que no estoy totalmente de acuerdo. El diezmo había que estudiar qué enseña la Biblia sobre el diezmo. Pero en 1 Corintios 16:1 nos da una idea de cuánto debemos de ofrendar. Dice así, 16:1 de 1 Corintios, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que os ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Claramente lo dice aquí. Cada uno de acuerdo a como Dios lo haya prosperado. Dios te prosperó mucho, pues debes dar más que el que prosperó poco. Y esto es entre el ofrendante y Dios, ¿sí? Entonces, en base a esto podemos ver que a veces lo mucho se vuelve poco, y en otras ocasiones lo poco es mucho delante de Dios, como el caso de la viuda pobre, pasaje que encontramos en Lucas 21, versículo 1 al 4, donde dio todo lo que tenía esta viuda, ¿sí?, en un acto de fe, sabiendo que Dios le proveería. Además, si tomamos en cuenta que en realidad nada nos pertenece, como vimos en el Salmo 24:1, ¿sí?, que solamente somos administradores, mayordomos, porque en realidad todo le pertenece a Dios. Tu casa, tu carro, tus propiedades, tu dinero, aún tu familia, le pertenecen a Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que hay en ella. Hagan de cuenta que somos como José. José era el administrador de Faraón. Él podía disponer de todo. Todo estaba bajo su administración. Pero él no era dueño de nada. Todo le pertenecía al Faraón. De alguna manera, así es. Dios pone en nuestras manos recursos para que los administremos.
y para su gloria. Nada es de nosotros, todo le pertenece y todo debe ser usado para su gloria. Entonces, ¿por qué siempre ponemos la excusa de que no tenemos dinero? Que no dudo que no tengamos dinero, pero también hay que analizar luego también por qué no tenemos dinero. A veces si ganamos mucho, gastamos en todo, ¿sí? No puedes ver una oferta porque luego vas y la agarras. O que está a meses sin intereses, vas y te endrogas, ¿sí? Gastamos mucho, ¿sí? O la otra razón es, si ganamos poco, también nos endeudamos con todo, ¿sí? Comprando cosas que aún ni necesitamos y nos estamos endeudando. O a veces simplemente somos malos administradores. Por ejemplo, desperdiciamos luz, ¿sí? Y después te llegan los recibos bien cargados de luz y ese dinero que pudo haber sido para la obra de Dios, pues fue a parar a la compañía de luz porque gastamos demasiada luz. O cuánto gastamos en celulares. O como comentábamos el otro día ahí con los hermanos, a veces se deja más propina una mesera en el Vips que lo que ofrendamos. Entonces, valdría la pena que analizáramos cómo fue por qué no tenemos dinero, ¿no? Entonces, ¿cuánto dieron los macedonios? Pues podemos decir claramente que por un lado numéricamente fue poco, pero desde el punto de vista de Dios fue mucho, ¿sí? Segunda pregunta, ¿cómo dieron los macedonios? ¿Con qué actitud dieron los macedonios? ¿Sí? Vamos a leer los versículos que siguen nuevamente. Versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado, fíjense bien, con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Cómo dieron los macedonios? ¿Con qué actitud? Bueno, podemos ver que aquí nos dice en gran prueba de tribulación. Ni siquiera dice en tribulación, sino en gran prueba de tribulación, ¿sí? Contra abundancia de gozo, ¿sí? Por un lado tenían tribulación, pero por otro lado sí tenían abundancia de gozo en poder participar de esta ofrenda. Por un lado tenían profunda pobreza y por otro lado había riquezas de generosidad. Entonces aquí hay dos cosas que destacan, ¿sí? Ellos tenían circunstancias desfavorables, tenían pobreza y tribulación y aún así tenían abundancia de gozo. Entonces podemos distinguir aquí tres rasgos de lo que es ofrendar bíblicamente. Primero, fidelidad, ¿sí? Debemos dar en forma sistemática cada primer día de la semana. No hay cuando se nos ocurra o cuando nos sobró, cuando no tuvimos otro gasto. La Biblia es muy clara, cada primer día de la semana debemos de apartar algo para la obra de Dios, ¿sí? La vida cristiana no es de vez en cuando. A veces podemos decir que hay cristianos rateros porque solamente por ratitos se comportan como cristianos, ¿sí? Segunda característica con la que ellos ofrendaban, dice con gozo, con abundancia de gozo, no con tristeza ni por necesidad, como dice Pablo, ¿sí? No es que, me duele el codo a la hora de dar o porque me están presionando, no, debe ser con abundancia de gozo, ¿sí? Aquí podemos ver que hay tres tipos de dadores. Unos que les llaman el pedernal, otros la esponja y otros el panal de miel. ¿Quién es un pedernal? Esos que son una piedra, que no le sacas nada, por más que le martilles no salen más que chispas, pero no le sacas nada a una piedra. La esponja son esos hermanos que sí dan, pero como que hay que apachurrarlos un poquito, presionarlos así como una esponja, la apachuras y suelta el agua que retiene. Así hay otros dadores que hay que presionarlos. Pero hay otros que es todo lo contrario, que les llaman panal de miel. Se les desparrama la miel, así se les desborda, se quitan la camisa sin que nadie se las pida, ¿sí? Así es como nos manda la Biblia que debemos de ofrendar, ¿sí? Y nadie puede ser un dador alegre a menos que vea el ofrendar como una responsabilidad, como una inversión, ¿sí? Para la eternidad, y como lo veían los macedonios, como un privilegio participar. Y la tercera acción que vemos aquí en característica de lo que es ofrendar bíblicamente, en el versículo 4 nos dicen que voluntariamente, ¿sí? Los macedonios dieron voluntariamente, nadie los obligó. En cuanto se enteraron, estuvieron dispuestos a dar más allá de sus fuerzas, ¿sí? Si damos porque alguien nos está presionando o por la emoción de la carne nada más, estamos mal, ¿sí? Y otros ni por presión ni por emoción. Me ha tocado ver así en iglesias donde cuando viene la hora de la ofrenda, casualmente a algunos hermanos les anda del baño y van al baño, ¿sí? Por eso yo recomiendo poner una cajita de ofrendas en el baño para que nadie se pierda la bendición de ofrendar. Tercera pregunta, ¿por qué dieron? ¿Sí?
¿qué nos dice el versículo 5? Ahí nos dice la razón por la que dieron. Dice así versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente ¿a quién? ¿A quién se dieron primeramente? Antes de dar su ofrenda, ¿a quién se habían dado ellos primeramente? Al Señor, nos dice. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces la motivación es la clave. Ahí está todo. Todo depende del motivo. Los fariseos daban para ser vistos. Y la Biblia dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Son motivaciones indignas. Pero ellos se dieron primeramente al Señor. Por eso les fue fácil desprenderse de lo que tenían, pasando de este modo, de manera consciente y en un acto de fe, a ser propiedad de Dios. Ellos siempre estaban con la mano abierta, ¿sí?, dispuestos a dar. En conclusión, mis hermanos, el dar no es un asunto monetario, sino de cómo está nuestra relación con Dios. Entonces, el problema que tiene realmente las iglesias no es quitarnos lo tacaño, sino inspirarnos y motivarnos a tener una vida consagrada a Dios, para que el dar no sea momentáneo, no sea producto de la emoción o porque alguien nos presiona, ¿sí? ¿Por qué debemos darnos primeramente al Señor? ¿Sí? Yo que veo aquí dos razones, ¿sí? Una, por un sentimiento elemental de gratitud, ¿sí? Y segundo, por un sentimiento elemental de responsabilidad. Mis hermanos, hemos sido partícipes de una gran salvación. Miren, créanme, Dios no está en bancarrota, Dios no necesita nuestro dinero. La obra de Dios, Dios la puede sacar adelante con nuestro dinero o sin nuestro dinero, ¿sí? Con o sin nuestro dinero la obra continuará. Dios no está en bancarrota. Dios tampoco pretende que vayamos a la quiebra por el hecho de que tenemos que ofrendar. Pero sí, esto sirve para ver una cosa. Dios quiere ver dónde está nuestro tesoro, ¿sí? Si está en lo terrenal, ¿sí?, o está en lo celestial, nuestro tesoro, ¿sí? Si ofrendamos como un acto de fe, si confiando en su providencia, ¿sí?, o confiamos más en lo que vemos, ¿sí? Dios quiere ver si confías en su provisión diaria. Ahora, al ofrendar no le estamos haciendo ningún favor a nadie, a nadie. Si no ofrendamos bíblicamente, la bendición no la estamos perdiendo nosotros mismos, ¿sí? Pero nunca falta alguien que dice, pero es que yo nunca veo que fulanito ofrende, o qué tal si yo ofrendo y el otro no ofrenda. Bueno, la respuesta es, ¿y a ti qué? ¿A ti qué? Cada quien va a dar cuentas delante del Señor algún día. Ahora bien, así como es bíblico ofrendar, así también es bíblico que sepamos cómo se está manejando la ofrenda. Miren, cuando Pablo iba a llevar esa ofrenda a Jerusalén, vean lo que escribe en la segunda carta a los Corintios, versículo 20 y 21. Dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también ¿de quién? ¿Delante de quién? Delante de los hombres. ¿Por qué, mis hermanos? Pablo podía haber pensado, a Dios, delante de Dios sé que hago las cosas honradamente, que no agarro ni un quinto, pero no bastaba con eso. Él quería que también los hermanos supieran que las cosas se estaban manejando transparentemente para no darle oportunidad al enemigo. Tristemente hoy muchas iglesias no entregan cuentas de cuánto se ofrenden, qué se gastan, y eso lo aprovecha el diablo en algunos hermanos, y principalmente en los inmaduros, ¿sí?, que no saben dónde está parando su dinero. Y hay que hacer las cosas honradamente, sí, delante de Dios, pero también delante de los hombres, que no quede claro que todo se está haciendo transparentemente. O el otro error en el que caemos a veces es que si por X razón no ofrendamos, decimos, bueno, para la siguiente semana doy el doble, ¿sí? Y resulta que voy a apartarlo de esta semana y lo voy a dar la siguiente semana. Y resulta que estás reteniendo en tu casa la tentación y nunca falta un imprevisto que te va a hacer tomar el dinero que ya habías apartado. Por eso mejor cada primer día de la semana depositarlo. No guardemos la tentación en casa. Y miren, mis hermanos, la verdad es que nunca nos pareceremos más a Jesús como cuando. Se preguntarán, mis hermanos, bueno, ¿y a qué viene todo esto? ¿Sí? Miren, mis hermanos, esto es lo que quiero compartir con ustedes, ¿sí? Estamos viviendo tiempos de crisis económicas que nos está afectando a todos, a todos. En mi caso, estoy luchando siempre estirando los centavos para que podamos cubrir todos nuestros compromisos económicos, ¿sí? Pero comentando con el liderazgo del grupo, comentamos que, bueno, tal vez algunos tenemos una necesidad para, ¿qué dice?, pagar una factura, cualquier cosa. Pero nos hemos puesto a preguntar que quizá dentro de este grupo hay hermanos, ¿sí?, que a lo mejor ese día no tienen ni para comer, o quizá están requiriendo una medicina y no tienen dinero ni para la medicina, ¿sí? O sea, gracias a Dios, algunos
la estamos ahí sobrellevando. Pero es así con todos los hermanos. ¿Y qué tal si hay necesidades y no lo sabemos? Además, como les digo, desde que está esta pandemia, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso no he podido ofrendar, ¿sí? Y estamos pecando porque la Biblia nos manda a ofrendar, debemos de ofrendar. Entonces, esta es la idea que hemos pensado nosotros. Miren, queremos levantar un fondo económico para cubrir las necesidades entre los hermanos. Miren, permítanme leerles este verso. Miren lo que dice el apóstol Juan en su tercera carta, versículo 17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y Santiago también nos recuerda que cuando haya un hermano en necesidad y simplemente le decimos, voy a estar orando por ti, cuando tienes algo para poder ayudarle, eso no debe ser así. No es esa la clase de fe que agrada a Dios. O sea, nuestra fe se debe de traducir en amor y el amor en acción. Entonces les decía, queremos levantar un fondo para que todos podamos ofrendar y poder estar atendiendo las necesidades que hay entre algunos hermanos, ¿sí? Ahora, si gracias a Dios no hubiera necesidad, pues algún día puede llegar alguien que no tenga una Biblia y de ese mismo fondo se puede comprar una Biblia y regalársela. O en fin, nunca faltan gastos en una congregación, gastos que cubrir, ¿sí? Imaginemos, podríamos hablar quizá de un convivio. Bueno, pues de ahí del fondo se puede tomar para el convivio en lugar de estar pidiendo a los hermanos. En fin, tantas cosas que se pueden hacer. Si regresáramos de la pandemia, digamos, si tuviéramos que rentar un local, pues hay que pagar local, hay que pagar luz. En fin, a lo que quiero llegar es esto: siempre hay necesidades que cubrir. Y como les digo, es bíblico ofrendar, ¿sí? Es un gozo poder ofrendar y saber que tu ofrenda va a ser de bendición para alguien. Entonces, pudiera ver que un hermano está en necesidad y ni siquiera nos hemos enterado. Y eso no es el amor de Cristo. Necesitamos realmente, como dicen, enfatizar, no, empatizar. Tenemos que mostrar empatía con los hermanos que están en necesidad. Así que miren, lo que queremos hacer esto, ya para no serla muy larga, mira, vamos a abrir una cuenta, ¿sí? Con esas tarjetitas de saldazo, ¿sí? Porque se había comentado que si en el banco, pero es un lío ir al banco. En cambio, preferimos mejor usar el Oxxo, porque cada quien tiene un Oxxo en cada esquina de su casa, ¿sí? Hay un Oxxo. Entonces, mira, lo que Dios ponga en tu corazón. Si quieres ofrendar 10 pesos, está bien. Si no quieres ofrendar, está bien, no hay ningún problema. Esto es para el que lo quiera hacer, es voluntario. Y la cantidad que tú creas, ¿sí? Como Dios ponga en tu corazón. Ya viste que la Biblia dice que de acuerdo a como Dios te haya prosperado. Si Dios te prosperó poco, ofrenda poquito. Si Dios te prosperó abundantemente, pues ofrenda abundantemente. Pero todo esto, sobre todo, quiero que sea voluntariamente. ¿Por qué? Porque si no estamos bien en nuestra relación con Dios, sí nos va a doler el codo estar haciendo esto, ¿sí? Entonces, miren, cada quien puede ofrendar lo que guste. Se va a abrir una cuenta en el Oxxo y vamos a poner el número de cuenta dentro del grupo para que cada 8 días cada quien ofrende lo que quiera, ¿sí? Ahora, ¿cómo se va a manejar esto? Porque van a pensar, no queremos que darle lugar al diablo. ¿Y qué se va a hacer con dinero? Como sabemos, miren, vamos a nombrar una persona responsable de esto, ¿sí? Donde cada vez que alguien hace un depósito, llega un aviso a su celular. Entonces, él va a hacer una relación. Esta semana llegaron tal día tanto, para que tú ahí puedas comprobar. Así que todos estamos enterados de cuánto dinero entró. No hay nada de que yo no sé cuánto dinero entró ni nada. Vamos a estar enterados todos de cuánto dinero está entrando, ¿sí? Y cuando se requiera hacer un gasto, ayudar a algún hermano o algo, que siempre va a haber alguna necesidad que cubrir, pues de ahí se va a disponer y todo el mundo se va a estar enterado. Entraron en esta semana tanto, bueno, no hubo necesidades, gloria a Dios. Segunda semana entró tanto, más lo que ya había, tenemos tanto. Pero ahora hubo una necesidad que cubrir, bueno, se le descuenta y todos estamos enterados, ¿sí? Entonces, piensa realmente nada más que tu dinero va a ser de bendición para alguien más y todo va a ser claramente, repito, esto es voluntario, a nadie se le va a obligar ni nada. Lo único que yo sé es que si alguien no lo quiere hacer está bien, pero los que lo hagamos, ¿sí? Dice la Biblia,
esto nos estimula al amor y a las buenas obras. Tal vez alguien diga, no, yo no voy a ofrendar nada así, pero al ver que los demás lo estamos haciendo, se va a sentir motivado a hacerlo también. Recuerda, hoy puede ser por ti, mañana puede ser por mí, no lo sabemos, ¿sí? Entonces, mis hermanos, se los paso al costo, ¿sí? Porque quiero que después cualquier comentario o duda o algo, nos lo hagan saber, ya sea a cualquiera de los varones del liderazgo. Así que Dios les bendiga, ¿sí? Y que realmente, si somos cristianos, ¿sí? Comportémonos como cristianos, ¿sí? Y si queremos parecernos a Cristo, no hay mejor manera de parecerse a Cristo como cuando damos, ¿sí? El Señor, nuestro Señor, Dios dio a nuestro Señor Jesucristo un regalo al mundo, ¿sí? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos recibido el mayor regalo que alguien puede recibir, ¿sí? Y fue por gracia, ¿sí? Que Dios les bendiga, mis hermanos, ¿eh? Cualquier duda o cualquier sugerencia. Ahora, se me olvida, ¿quién lo va a hacer? Bueno, podemos sugerir quién puede hacerlo, quién puede ser el encargado de llevar esto, ¿sí? Pero sí va a haber alguien encargado y va a tener la responsabilidad de estar entregando cuentas, ¿sí? Mandando avisos de cuánto se está juntando, las cantidades que han entrado y todo transparentemente. Así que Dios bendiga esta idea que Dios puso en nuestro corazón de pensar un poquito en los demás, ¿sí? Especialmente en los el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de él, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de él, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador